Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con Borja y con Joaquín. Y bueno, yo va a ser breve de verdad, porque muchas veces cuando se te voy a ser breve es mentira, pero ahora sí que va a ser verdad. Aunque es verdad que bueno, vamos a tener un encuentro en torno a la autoficción, entonces como sabéis, tanto la verdad y la mentira son aquí una cosa difusa, pero en este caso va a ser una verdad. Pues nada, yo simplemente decir que estoy muy contento de que estén aquí en la Resaz Borja y Joaquín. Yo creo que es una suerte que les tengamos. Aprovechad para preguntarles muchas cosas porque, bueno, pues Borja y Joaquín ambos tienen una trayectoria muy dilatada, muy interesante. Han hecho cosas muy distintas, que yo creo que eso es, yo también creo que es muy relevante. Tanto Joaquín ha interpretado personajes muy distintos, en tipos de teatro muy diferentes, también en el audiovisual. Borja también ha escrito de formas muy distintas. De hecho, si conocéis su dramaturgia, pues la dramaturgia que empezó a escribir al principio pues es distinta de la que escribe ahora. Lo que pasa que, bueno, unas han bebido de las otras. Ha hecho también muchas traducciones, muchas versiones. Además de escribir, ha dirigido. Y últimamente también le ha dado por actuar y de hacer de una versión de sí mismo. Y está muy bien que esté aquí Joaquín, porque Joaquín también ahora mismo está siendo Borja a su manera en el escenario. Entonces yo creo que es una suerte tenerlos aquí a los dos y nada, aprovechad para preguntarle muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Un enorme placer contar con Joaquín y con Borja. Quiero agradecer especialmente que sea un lunes, que es el único día de descanso que tienen y que tengan la disponibilidad de estar aquí con nosotros. Para empezar, si os parece, unas breves pinceladas de los viajes artísticos y personales de Joaquín y de Borja. Joaquín Notario es hijo, nieto y bisnieto de agricultores, amante de la filosofía de la naturaleza y un enorme actor que cuenta con una dilatada carrera profesional en el cine, el teatro y la televisión. Sus inicios están ligados al laboratorio de William Layton y el TEI. Fue alumno de Josefina García Arráez, maestra del verso, ¿no? Decía Joaquín que él no iba a ir a sus clases, pero luego fue, y de eso nos alegramos todos. Y eso ha formado parte de la historia del teatro español. Así que atención a esos momentos de pereza cuando dices, no sé si quiero ir a esta clase, porque a lo mejor la vida te está diciendo algo. El teatro clásico no estaba en su horizonte de vida, pero llegó y le atrapó profundamente. Ha formado parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha intervenido en más de 30 montajes, dirigidos entre otros por Elena Pimenta, Miguel Narros, Pilar Miró, Jean-Pierre Miquel y José Carlos Plaza. Imprescindible recordar su Segismundo bajo la dirección de Calixto Vieito, su Lope de Figueroa en El alcalde de Zalamea, su Basilio, su Caramanchel en Don Gil de las Calzas Verdes, su Tristán en El perro del hortelano. En el teatro español contemporáneo ha saboreado la Fundación de Antonio Buero Vallejo o las Comedias Bárbaras de Valle Inclán, que define como la gran aventura del teatro. Quedaros con esta cuestión, ¿no? La idea de la gran aventura del teatro de la mano de Valle Inclán. El cine ha participado en cerca de 20 largometrajes y ha trabajado en los órdenes de Fernando Colomo, David Trueba, Carlos Saura, Moncho Armendáriz, y a lo largo de su carrera ha recibido el premio Max, el premio Nebrija Escena, el Ricardo Calvo y el premio Villa de Madrid, entre otros galardones. Borja Ortiz de Gondra se enamoró del teatro en Madrid viendo La señora Tártara de Francisco Nieva con su padre. Borja salió atrapado para el teatro y su padre indignado, porque no había entendido absolutamente nada. Quedaros con esto, que la pasión del teatro le viene a Borja viendo una obra de Paco Nieva. Esa vocación teatral se forjaría en la ciudad en la que se enamoró de la escena, Madrid, si bien París fue decisiva. Allí fue ayudante de dirección en distintos espacios teatrales, como la Comédie Française, el Théâtre de l'Odéon y el Théâtre de la Colline. En el 95 regresó a España, donde ese mismo año obtuvo el premio Marqués de Bradomín por su obra Dedos, Vodevil negro. En el 99 fue estrenada en el Centro Dramático Nacional con dirección escénica de Eduardo Vasco. También se graduó en Derecho y en Traducción. En su larga trayectoria de dramaturgo ha obtenido, entre otros, el Premio Calderón de la Barca, el Lope de Vega, el Max al Mejor Autor Teatral por diversas obras representadas en Argentina, España, Francia,
México o Rumanía y traducidas a varios idiomas, como Manete Celfares, Duda Razonable o Memento Mori, entre otras. En otras obras más recientes ha explorado las posibilidades de la autoficción familiar en el teatro, Los Gondra, una historia vasca, y Los otros Gondra, relato vasco, publicada en Punto de Vista Editores. Como traductora ha trabajado en organismos internacionales y ha vertido al castellano literatura anglosajona y francesa, residió en París y Ginebra, y en la actualidad vive entre Nueva York y Madrid. Nunca serás un verdadero Gondra, que ha tenido la gentileza de dedicárnosla y que está en la biblioteca de la escuela, además de la traducción al francés de Los Gondra, una historia vasca, y además de Los Gondra en la edición del Centro Dramático Nacional, en castellano, además de muchas otras obras que yo le agradezco que nos dedique. Es su primera novela. También recientemente ha realizado la dramaturgia de Giselle para la Compañía Nacional de Danza. Su estreno más reciente, Los últimos Gondra, Memorias Vascas, la tercera parte de la trilogía, se encuentra en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán. Aquí está la coincidencia. La sala Francisco Nieva, para un autor que se enamoró de Nieva, en el Teatro Valle Inclán, para un actor que se enamoró de Valle Inclán. Y, que esto no lo sabes, la vez anterior que trabajamos Borja y yo fue en las comedias bárbaras de Valle Inclán. Bueno, esto estaba prescrito. Ahí se ha juntado todo. Sí. Esto estaba prescrito entonces. Y hasta el 21 de noviembre en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán, bajo la dirección de Josep María Mestres, donde además pueden verse las otras dos obras de la trilogía, es decir, que podemos hablar de una integral Borja Ortiz de Gondra. Bueno, no, de toda la compañía, Una integral Borja Ortiz de Gondra y toda la compañía en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán. Bueno, pues si os parece, Joaquín, Borja, un placer teneros aquí. Empecemos por el principio entonces. ¿Qué ha pasado entre ese encuentro con Valle Inclán con las comedias bárbaras hasta hoy? Madre mía, pues hay que contar. Espera, no sé si quieres pasar esto. Quédate tú con ese, tía. Bueno, pues hay que decir que fue en el año 91, cuando ninguno de los que estáis aquí viéndonos habéis nacido, seguramente. Yo siempre he admirado muchísimo a Joaquín, siempre he pensado que era uno de los actores con los que quería volver a trabajar, pero bueno, hemos hecho carreras muy separadas y él hacía siempre teatro clásico, entonces yo seguía insistiendo hasta que he conseguido que por fin viniera a hacer teatro contemporáneo, que es algo de lo que él tiene muchas ganas, ¿no? De hecho, ahora lo dirá él, pero cuando le llamó Josep María Mestres, el director, dijo, bueno, por fin voy a hacer algo que no sea en verso después de tanto tiempo. Fuera de esta broma, yo creo que es algo muy emocionante para mí, trabajar con un actor al que admiro, pero que al mismo tiempo tengo que tomar diferencias en escena para crear este alter ego. Ahora explicaremos un poco cómo es el trabajo, pero o sea, yo quería contar que realmente en esta obra nueva es creación de Joaquín, en la obra anterior, los otros Gondra, mi alter ego lo hizo en Madrid Jesús Notario y Jesús Noguero. Jesús Noguero, y en gira lo hizo Marcial Álvarez. Es decir, que ya he trabajado con diversos actores que hacían esta idea de mi en escena sin ser exactamente yo, y con cada uno hemos ido trabajando de una manera, y ahora Joaquín contará un poco cómo hemos construido esto, que soy yo pero sin ser yo. Me toca. Sí. Hola, buenos días. Bueno, ha sido muy placentero. Lo primero es, a mí me ha encantado porque yo llevaba una temporada que decidí parar toda mi actividad profesional y solamente hacer las cosas con las cuales me había comprometido antes de la pandemia, ¿no? Y tal. Porque, bueno, yo cada X tiempo me hago unos periodos de reflexión que siempre nos vienen bien a todos los que nos dedicamos a este mundo nuestro. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que Mestres me llamó.
Y fue muy bonito porque en cuanto le dije que sí a Mestres me llamó Borja directamente. Dentro que le hacía mucha ilusión y tal. Hemos hecho una cosa muy curiosa porque hemos estado haciendo en un tiempo récord 3 funciones. Una de ellas era una creación nueva. Y hemos empezado, bueno, en lo que a mí respecta, yo he empezado como por el final, por el tejado casi de la casa, porque empezamos a crear el personaje de la última función, los últimos Gondra, y luego yo tuve que entrar en el personaje de los otros Gondra. La verdad que también fue una especie de tiempo récord, que eso porque tuvimos tres ensayos y al cuarto ya teníamos público y tal. Entonces el proceso a mí ha sido una suerte para mí, porque el estar con Borja, aunque parezca normalmente siempre que tienes el autor al lado, lo típico, ¿no? Esta cosa, Dios mío, la que me va a caer, ¿no? Y tal, ha sido una gran ventaja. Primero porque Borja tiene una serie de cualidades impresionantes, como le gusta tanto el teatro, pero el teatro vivido en la escena, ya no solamente porque esté como actor ahí, sino porque es su vida. Entonces no ha habido ningún problema a la hora de reestructurar escenas, por ejemplo. Eso es de una generosidad maravillosa y que nos ha ayudado mucho, no solamente a mí, sino a todos. Respecto a mí, pues hacer de ese alter ego creado por él mismo y tal, no me he sentido en ningún momento mal, ni tímido, ni nada, al contrario, siempre he sido, evidentemente, bajo las directrices del director, de Mestres, pero siempre había una consulta y un reojo a Borja, por un lado como autor del personaje, por otro lado como compañero de escena. Y eso lo hemos sabido jugar bastante bien. Entonces hemos ido buscando un acercamiento de los dos a la hora de trabajar. Ese personaje que en la letra escrita se llama Yo, que es el que él interpreta, y que es el mismo, pero bueno, es Yo, pues yo lo tomo como que ese señor se llama Yo y yo me llamo Borja. Y a partir de ahí hemos estado buscando unos puntos en común para llevar adelante la obra hasta el final. Y la verdad es que no sé, la sensación que yo tengo, que ha sido de trabajar como unos animales, porque hemos trabajado en plan, de verdad, ha sido un desafío, realmente. Creo que nadie se va a dar cuenta de la barbaridad que hemos construido, y no digo por hacernos echarnos flores, de verdad, no es eso. Yo tengo mucha experiencia de trabajos duros y muy duros sacados en tiempo récord, pero creo que este sí que bate el récord y tal, pero a la vez la sensación que he tenido en este proceso ha sido una sensación absolutamente placentera, y que cuando apareció el público yo dije, ya, porque no me sentía no preparado para el momento. Bueno, nunca te sientes preparado, pero bueno, era lógico que entrase el público. Lo hablo porque tenía una sensación como de normalidad a la hora de trabajar, y eso ha sido una suerte, y creo que la gran suerte era tener a Borja al lado en esas dos facetas, primero como actor, compañero en escena, y por otro lado como autor de lo que yo estaba encarnando. Yo quería contarles una cosa, pero primero os quería hacer una pregunta. De los que estáis aquí, ¿todos habéis visto al menos alguna de las obras? Sí. Vale, con lo cual puedo destripar una cosa. ¿Y sois mayormente dramaturgos o actores? Las dos. Bueno, fenomenal. Entonces, para lo que voy a explicar. Yo siempre he pensado, y es lo que he practicado toda mi vida en la dramaturgia, que una cosa es el texto que llega el primer día de ensayos, que tú has escrito en tu casa, y otra cosa es lo que terminará estrenándose. Hay que trabajar con el director y con los actores para ver cómo esas palabras funcionan en el escenario. Cuando tú tienes actores como él,
son muy conscientes y sobre todo muy sinceros con el trabajo, la escucha viene de entender dónde ellos tienen problema y por qué existe ese problema. Entonces, es lo que él acaba de contar. Si los que hayáis visto la tercera obra, Los últimos bondes, recordaréis que hay esta escena extraña en la playa con los antepasados, en el que él es el fantasma muerto y el hijo que está vivo va a verlo, y ahí es una escena que no se sabe muy bien dónde está ocurriendo. Es una escena muy extraña de hacer y muy difícil, porque además para el otro actor, el actor joven que hace de nuestro hijo, Matt Bosch, viene de una escena muy realista. Bueno, pues nosotros tres, con el director, nos hemos ido reuniendo y sentando palabra por palabra y frase por frase cuando las cosas no funcionaban, hasta encontrar cómo esa escena podía funcionar, porque lo que venía escrito en el texto era muy poético y era muy bueno a la hora de leerlo, pero en escena no terminaba de cuajar. Y claro, yo creo que hay una manera de trabajar, como yo entiendo el teatro, que es colaborar para que lo escénico mande. O sea, no sirve de nada que el texto sea una gran escena si la puesta en escena no nos lleva a eso, ¿no? Y con Joaquín pasa una cosa, es el actor más respetuoso que yo me he encontrado nunca, y lo digo así, tengo una larguísima carrera, el más respetuoso que me he encontrado nunca a la hora de darle valor a cada palabra. O sea, yo sabía si algo no funcionaba, no es... Porque además también no son actores caprichosos que la primera vez que no sale te dicen no sale, no. Son actores que prueban y prueban y prueban y lo intentan y no terminan de encontrar el camino, entonces dices, no es que el actor no lo encuentre, es que a lo mejor yo tengo que reescribir esto. Y hay una cosa que quiero que la diga él, me pidió, en una frase, me pidió si podía cambiar de sitio una palabra, un adjetivo. Cuéntalo tú, o sea, a mí me pareció increíble que un actor me preguntara si podía cambiar el adjetivo delante o detrás en esta frase, porque para él era otra manera de trabajar eso. Esto da la calidad actoral de este actor, y cuéntalo para que vean el nivel de precisión que tienes. Bueno, vamos a ver, es una frase, la frase dice, como un recuerdo desvaído de mí mismo, ¿no? No os explico más. Esa es la frase original. Sí, y entonces yo le pedí a Borja si yo podía decir como un desvaído recuerdo de mí mismo, por dos razones. Una, porque me parece que el adjetivo es lo que, ese adjetivo, ese trozo de frase, realmente la frase es me veo así, es el que da el color a la frase, el que da el color a la situación en la que se encuentra Borja en ese momento. Y es muy poética, me parece que era más poética que el recuerdo desvaído, alterarlo. Y luego, por otro lado, yo soy muy obseso quizás sea por la cantidad de veces que he tenido que hacer verso, muy obseso de qué está escuchando el espectador. Y el espectador normalmente tiene una grandísima buena disposición para entender lo que está pasando, porque para eso ha pagado una entrada y quiere que ese dinero le rente anímicamente, sobre todo. Y no es lo mismo decir desvaído recuerdo de mí mismo que recuerdo desvaído de mí mismo, porque ¿qué es lo que es el de mí mismo o el recuerdo tal? O sea, hay veces que hay que dárselo muy mascado al público, la sensación del texto. Y a mí me encantó porque es verdad que sí, a mí me gusta mucho respetar. Yo sé que joder, o sea, es su creación, o sea, no creo que Borja se levantase y dijese, mira, ya se me ha ocurrido esto, lo hago y lo dejo ahí, ¿no? Yo creo que Borja es un trabajador muy metódico, muy comprometido, y realmente este texto tan de ahora y tan del futuro tiene unas connotaciones poéticas maravillosas. O sea, no es un texto que lo puedas improvisar en 2 días. No digo tú solamente para escribirlo, sino nosotros para interpretarlo, realmente. Y pues claro, me da mucho reparo tener que
sea, pregunto con mucho respeto al autor, porque creo que es decir, puedo retocar esto que te ha costado a ti tanto tiempo engendrarlo, me cuesta. Pero bueno, luego eso, enseguida, antes de que dijera, me dijo, sí, por favor, hazlo. Dije, anda, no, toma ya. Bueno, a él le dejo, ¿eh? Hay otros actores a los que no les dejo hacer cosas porque dicen cosas que... Bueno, este es un chiste privado que tenemos. Insisto, o sea, yo trabajo mucho con los actores, pero también soy muy exigente, porque entiendo que hay actores, vamos a decir, no en esta compañía, pero algo ha ocurrido en mi carrera, que cuando dicen, me viene mal este texto, dices, bueno, ¿te viene mal? Primero pruébalo, trabájalo y ya veremos, ¿no? Con esto quiero decir también, como dramaturgo no aceptamos cualquier cosa, no aceptamos de repente cambiar el texto porque al actor no le sale. O sea, hay que buscarlo y yo contigo lo busco y si no lo encontramos, lo cambiaré. Pero sí, nosotros hemos conocido actores que, como dicen ellos, colaboran con el autor y a esos voy con el látigo detrás y no les dejo cambiar una línea. Tal vez hay un problema de pereza. Bueno, yo creo que de falta de compromiso actoral con el trabajo, ¿no? Yo, bueno, he trabajado, y tú también, con muchísimos actores y creo que todos estamos de acuerdo en que hay dos tipos de actores. El actor que se trae el personaje a sí mismo para hacérselo fácil y lo crea con una rapidez increíble porque en realidad aplica sus fórmulas, y el actor, que es el que a mí me interesa, que entiende que el camino es el inverso, que es yo tengo que ir hacia donde esté ese personaje y tengo que buscar en lugares que a lo mejor yo no tengo en mí para llegar allí, ¿no? Entonces yo ese camino lo acompaño mucho porque creo que es, bueno, eso es un pacto entre él y yo. Yo pensaba que en esta búsqueda de analogías, de encuentros entre vosotros, para mí hay algo que ambos tenéis en común, que es el amor a la palabra. Y que la palabra para vosotros no es cualquier cosa. Y es un compromiso, me atrevería a decir, de vida. No sé si estáis de acuerdo. En mi caso sí, porque, claro, realmente, bueno, yo he hecho muchas cosas en el teatro, pero básicamente lo que soy, yo diría escritor. De hecho, dramaturgo es lo que hago en el teatro, pero también soy novelista y creo mucho en el compromiso con la palabra exacta, ¿no? Que esto es otro tema, la diferencia entre la narrativa y la dramaturgia. Pero yo diría que cuando yo escribo teatro, la palabra tiene que ser una palabra que tenga virtualidad escénica, es una palabra que tiene que estar preñada de posibilidades escénicas, pero para mí es una palabra muy pesada, o sea, muy pensada, ¿no? Y por eso, claro, cuando tú trabajas con actores como él, que estallan esa palabra en escena, entiendes que de entrada estaba bien escrita, ¿no? Para mí sí, para mí quizá, bueno, creo que de siempre, incluso de mi época de estudiante en el laboratorio de William Layton, donde en aquella época lo que importaba más que el texto era el subtexto, pero siempre yo era un obseso del texto. Creo que los años y las obras que he hecho en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con el verso, con esa barbaridad maravillosa que tenemos en lengua castellana, que es sobre todo nuestro siglo de oro, donde, yo qué sé, tienes el adjetivo el primero y el sujeto que va con el adjetivo va a lo último al cabo de 7 versos y encima tienes que rimarlos, hacer el ritmo y que tenga sentido, ¿no? Entonces eso a mí me ha hecho una cosa maravillosa, que yo soy muy torpe, físicamente solo tengo torpeza con las manos y tal, pero me ha hecho ser, en cierto sentido me ha hecho ser malabarista con las palabras, ¿no? A la hora de encarar los textos clásicos. Y es verdad que me enamora el teatro de palabra. Me enamora muchísimo. Yo, cuando mucha gente antes decía Shakespeare es el mejor porque lo dice todo y tal, pero no, nuestros clásicos son la leche, hombre. Son impresionantes porque hay que hacer, son tal virguería
que como no quieras estar con ellos, eres tonto. Si quieres adaptarlos a ti, lo único que te va a salir va a ser una patata podrida y fea. Y si te acercas a ellos, tocas el cielo. No digo siempre, pero si lo haces muy a menudo tocas el cielo, y eso te lo da la palabra. No hay otra. Y la palabra es uno de los inventos mejores que tenemos los seres humanos, junto con otras cosas, pero creo que la palabra es uno de los más maravillosos. ¿Y una palabra que sirve para perdonar? Uy, aquí entramos en el gran tema de la... ¿Cuándo termina el dolor y cuándo puede empezar el olvido? Bueno, esa es la gran pregunta que yo he ido haciendo a través de esta trilogía, que bueno, como todo el mundo sabe, tiene mucho que ver con lo que yo he vivido, con el lugar del mundo del que vengo, con cómo crecí y con lo que veo ahora, ¿no? Contado muy rápidamente, bueno, la primera obra hablaba de... Yo le puse así como, entre nosotros decíamos, la primera es historia, porque era cómo hemos llegado hasta aquí desde las guerras carlistas, y esa obra terminaba con una gran pregunta que era, ¿podremos olvidar ahora? Claro, ¿llegará el tiempo del olvido o no? Y escribí una segunda obra que la llamamos nosotros Perdón, que es ¿se puede o no se puede perdonar? Y vamos, esta tercera obra era complicada, yo no estaba muy seguro de que quería hacer algo, o sea, este tema me seguía evitando, ¿no? La palabra y hablar de esto nos sirve para sanar las heridas o nos sirve para echarle sal. De hecho, si recordáis, hay un momento en esa escena que he citado antes en que este alter ego mío dice, bueno, yo llevo aquí creyendo que decir estas historias en voz alta sirve para sanar las heridas y cerrarlas, y ahora empiezo a pensar que cuanto más hablo de ellas, más sal echo en la herida y hago lo contrario, no consigo que se cierren, ¿no? Y esto es lo que para mí genera los motores para escribir estas obras. O sea, yo siempre digo que escribo de lo que no sé, o escribo de lo que me duele, y escribo para plantear una pregunta en voz alta, porque si tuviera respuestas no haría teatro. Y ahora viene el momento donde yo leo el principio de la novela, que tiene que ver precisamente con esa pregunta y con por qué apareció esta obra después de que publicara esta novela. Y lo leo muy rápidamente porque es muy cortito lo que quiero leer, pero dice así: y por las noches, mientras tecleo con rabia, doloridamente, no dejan de acosarme las dudas. ¿Para quién ya esta vigilia? ¿No es un empeño vano, puesto que no hay más destinatario? ¿A quién querías que me dirigiera si a nadie le interesan hoy aquellos rencores olvidados? Es decir, yo tenía mucha duda con, ¿y todo esto para qué? ¿A quién le importará dentro de 10, 15, 20 años cuando se haya olvidado lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y entonces esta obra surge precisamente de esa palabra, de la palabra memorias, imaginar qué ocurrirá cuando yo no esté y estos hijos que tengo o no tengo se hagan cargo del dolor que yo arrastro, pero a lo mejor no se van a hacer cargo de él, ¿no? Porque de ahí viene esa dicotomía. ¿Y puede haber un futuro sin perdón? Madre mía, no lo sé. No lo sé. Yo siempre digo esto de que para mí el teatro sirve para hacer preguntas. Y de hecho nunca las respondo. Y este futuro extraño, claro, porque en realidad en esta obra yo estoy muerto. Es una cosa muy rara. O sea, sí, esto del autor, el mejor autor es el autor muerto, Borja. Pues esto lo has resemantizado. Me lo he explicado a mí mismo, ¿no? Y claro, lo que tiene esta autoficción, que a mí me interesa mucho, es que te permite no solamente jugar con tu vida, sino también jugar con una cosa que se dice al principio de la obra: lo que sueñas, lo que recuerdas y lo que inventas son todo uno. Y esa mezcla de imaginar qué será mi vida sin mí
pero también tratar como escritor, escribirla por adelantado, porque yo se supone que voy escribiendo cosas que luego van pasando. Me lleva a hacer esta pregunta, que claro, en la vida real no me la puedo hacer, qué sé yo qué pasará con el futuro. Y sin embargo, el teatro me permite imaginar algo que seguramente es un deseo de que las nuevas generaciones lo hagan mejor que nosotros, ¿no? Y sin destripar mucho para quien no lo haya visto, la última escena termina con yo creo, con una cierta esperanza, pero hay como unas llamadas de atención, bueno, no va a ser tan fácil este futuro. Yo creo que el mensaje que Borja quiere es contar, el que tú quieres es contar la esperanza. Pero se ha hecho una trampa a sí mismo, porque él no se lo pone facilito, y entonces ha optado por tener 2 hijos en la escena. Entonces el camino a la esperanza, al final de la obra, lo seguimos por el hijo que nos puede llevar a esa esperanza. Porque hemos colocado el punto de vista ahí, pero no hemos colocado el punto de vista en el otro hijo, en el que no perdona, en el que te destroza, porque es un hijo de su madre. Y de ese solamente sabemos que ha convocado a la gente para humillar la memoria de su padre, ¿no? Bueno, a mí eso me encanta de Borja en las funciones, ¿no? Nunca hay un color blanco ni un color negro, porque todos llevamos nuestras mochilas, y en las mochilas hemos metido de todo, desde las frutas más exóticas a las piedras que más lastran, ¿no? Y a esos niveles es verdad, y creo que Los últimos Gondra realmente tiene un canto a la esperanza final. Bueno, no voy a decir más, porque tiene ahí alguna coletilla, pero realmente ese canto, ese necesario canto a la esperanza, no es este happy end hollywoodiense, para nada, no tiene nada que ver, sino que sabemos que tenemos un ácido ahí detrás, porque con Borja, con esta obra, bueno, con los otros Gondra también, pero Los últimos Gondra, que parece una obra más abocada a la esperanza, yo hay días que salgo de alguna escena muy jorobado, porque ahí ha puesto Mestres una gota que suena, y es muy curioso porque esa jodida gota está dentro del personaje también, y cuando termina la escena que dices, bueno, ya la he hecho, bueno, pues sales de escena y no la has hecho todavía, porque la gota sigue dándote. Y yo no soy de los que hacen teatro verité, de verdad, no lo soporto, no soporto hacer teatro entre cajas, no lo aguanto. Pero hasta que te recuperas de esa escena, cuesta, realmente cuesta. Y es una escena totalmente devastadora. Y lo siguiente, de repente aparece un canto de la esperanza y dices, ¿cómo voy a tener esperanza si estoy hecho una mierda? Esa es la gran contradicción que a mí me gusta mucho, ese trabajo donde nada es blanco ni nada es negro, pero desde luego gris tampoco, porque el gris es el color que más empaña, ¿no? Y en este caso nunca hay un gris. Yo, respecto a eso, quería contar 2 cosas, sobre todo para los dramaturgos. Esa gota que nosotros le llamamos la gota malaya, porque es la gota que sigue cayendo y cayendo, llorada la roca al final, es una idea del director. Obviamente no estaba en las didascalias, yo nunca se me ocurrió escribirla, pero cuenta tanto de lo que yo he querido contar, que evidentemente es un elemento fundamental en el espectáculo, y además, pero al mismo tiempo mínimo, se escucha nada, muy poco, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Si trabajáis con un director en el que confiáis, y hay un verdadero diálogo, pues, con el que yo tengo con Josep María Mestres, hay que entender que a veces cuenta tanto
algo que tiene que ver con lo escénico, con lo que a ti se te había ocurrido. Y no se sirve nada empeñarte en decir, no, porque yo no escribí esta gota y esto no me viene bien. No, escúchalo, míralo, porque a lo mejor eso completa tu escritura. Y ese diálogo con el director es fundamental. Eso por un lado, junto con la cuestión técnica. Y en cuanto a lo otro que decía Joaquín, bueno, no creo que a nadie se le oculte que yo creo que todo el teatro está en la tragedia griega. Las 3 tragedias, entre las 23 tragedias griegas que nos quedan, que yo las releo continuamente, porque me parece que ya lo contaron todo ellos. Y lo único que podemos hacer es seguir en ese mundo y tratar de llevárnoslo a lo nuestro. Y es muy obvio para quien ve la función y tiene un mínimo de cultura sobre la tragedia, bueno, están ese coro de antepasados que son unas erinias que van continuamente persiguiendo, has hecho esto, has traicionado nuestra memoria, nos has condenado al silencio. Y el final de la función para mí tiene mucho que ver con el final de La Orestiada, en el que, recordaréis, llevamos 3 obras persiguiendo la venganza y la cadena de la culpa, y de repente baja la diosa Atenea y dice, a partir de ahora esto va a interrumpirse, no se va a apagar la culpa por completo, porque si no, la sangre nunca se secará. Es un verso terrible, es la sangre nunca terminará de brevar en el polvo del camino. Y parece que, como lo que se va a hacer es cuando esto se instituye la justicia, y entonces se dice, no, será un tercero quien decida lo que hay que pagar, el culpable lo que tiene que pagar, ¿no? Y parece que ya empieza un tiempo nuevo y empieza un tiempo en el que, digamos, las nuevas generaciones van a vivir en paz. Pero claro, queda esa llamada de atención, esto se ha resuelto de una manera en la que no se ha pagado por completo la culpa. Y yo quise hacer una especie de homenaje, porque la obra está llena de homenajes o de citas al teatro clásico, en el que tú ves que esta familia, esta saga de la que llevas viendo 3 obras, parece que encuentran una manera de convivir, pero hay unas pequeñas llamadas de atención, ¿no? Y ya la última cosa que destripo, el principio, la primera frase que tú escuchas en la obra es: si hablar pudiera, la casa misma todo lo diría. Esto, para quien lo sepa, es el principio de una famosa tragedia griega, que esta vez no diré cuál, y os la buscáis, pero es esta idea de todo está ya contado en el lugar donde ocurrió, solo hay que descubrir las voces que habitan ese lugar. Fíjate que entra la tragedia como materia de reflexión, y una de las analogías también de vuestras trayectorias es que la tragedia ha estado enormemente presente en vuestros recorridos profesionales, ¿no? La herencia de la sangre, la fuerza del mandato, la figura del padre, y sin embargo a la vez sois 2 íntimos enamorados de la comedia, ¿no? Y tal vez ese íntimo enamoramiento de la comedia nutre de una fuerza esperanzada vuestra forma de leer lo trágico. No sé si pasa algo de esto. En mi caso es verdad que tengo unas ganas que me muero de hacer comedia y siempre estoy haciendo estos dramones. Y me permití, cosa que he de reconocer que es bastante arriesgada, por primera vez en la saga hay unos momentos de humor. O sea, hay un humor además bastante irreverente y que se ríe de algo que no debería reírse, ¿no? Pero yo sentí que tenía que respirar. O sea, era un momento que llevamos todo este drama encima y tenía que respirar. Claro, respiré de una manera que además lo hace un actor, Lander Otaola, que es un actor extraordinario, dotadísimo para la comedia, y es capaz de, en uno de los momentos más duros, arrancar una carcajada, ¿no? Porque creo que es verdad que hay algo de... Una pregunta que yo me hacía: ¿nos podemos reír de esto? O sea, ¿nos podemos reír de todo este dolor, de esta culpa, de esta sangre derramada? No lo sé si ha llegado el tiempo, si podemos o no podemos.
Pues lo bueno del teatro es que yo hago un personaje y ya que el público decida, no soy yo el que se ríe, es el personaje, ¿no? Yo creo que la comedia es una cosa que nos ayuda a aligerar la mochila, pero creo que es la cosa más cruel que hay. Es mucho más cruel incluso que la tragedia a veces para mí. Yo lo que sí siento yo como actor, a mí me tienen esta cosa que soy actor trágico, ¿no? Y la verdad es que la tragedia, sin la tragedia yo no tendría sentido, sinceramente, ¿eh? Pero si no tengo una comedia cada X tragedias me da algo. Es que lo paso fatal, porque necesito la comedia como el agua, ¿no? Que necesitamos todos beber, ¿no? Y tal, porque creo que la comedia es tan gran alimento, es ponerte en otro sitio, es ponerte en otro punto de vista de la realidad en la que vives. Y ese punto de vista generalmente suele ser bastante cruel. Realmente suele ser bastante cruel. Pero te hace digerir esa amargura de otra manera. O sea, yo no creo que una obra como El avaro sea motivo de ¡ay, qué gracia! ¡Qué vodevil, vámonos! ¿No? Ya hemos terminado de verlo. O sea, eso te deja y te va dejando bastante. O yo qué sé, hay una obra que a mí me encanta del siglo XX, que es Eloísa está debajo de un almendro, de Javier Poncela. Me parece una de las obras en las que yo más me he reído. Y tal, y un señor, el pobre señor metido en una cama durante 20 y tantos años ahí, dices, joder, ese pobre hombre, con el cual te partes de la risa, porque te partes de la risa, y ves que es que toda esta familia ha tenido una tragedia tan gorda en su vida, tan gorda, tan bestia, tan animal, de atravesarse el corazón con una espada, que no les ha quedado más remedio a cada uno de esos locos de esa familia que buscar una salida que les permitiese seguir adelante. Creo que la comedia nos ayuda a seguir adelante. Pero yo no veo no creo que la comedia de verdad sea algo que disimula la crudeza. Creo que no. Esto ya depende desde dónde lo queramos mirar los directores y los actores. Pero la comedia, cuando quiere serlo, lo que pasa es que lo bueno que tiene es que en un momento de agobio de repente encuentras unas soluciones que dices, Dios mío, ¿cómo se le ha podido ocurrir esto, no? Bueno, es que me estaba acordando de cosas, pero ese acíbar que tiene, que para mí es una joya, que bueno, no es que yo quiera que esté removiendo continuamente la herida en el ser humano, pero joder, que yo creo que nuestra misión en el teatro, no hablo de misión ahí, no, sino el sentido que da a nosotros estar ahí es estar frente a la sociedad y frente a nosotros mismos diciendo, vamos a ver que nosotros ni somos perfectos, ni somos maravillosos, ni nada, o sea, todos venimos tocados por algo. Y esto es lo que vemos, ¿no? Y creo que la comedia ayuda a sobrellevarlo en cierta medida, pero si te paras a pensar, toca muchísimo. Otro elemento de analogía es vuestra pasión por Jardiel. También. Ha salido el público referido de una manera sutil y me gustaría preguntaros cómo recibe, qué experiencia estáis teniendo de relación con el público en esta propuesta, en este espectáculo. Pues la verdad es que sale muy conmovido y es una cosa muy hermosa para alguien como yo, que siempre he sido dramaturgo y que, a ver, no iba todas las noches al teatro y ahora que sí que tengo que ir porque me subo al escenario como actor y claro, ver que la gente te espera a la salida de la puerta de artistas y te dice lo que siente o porque le ha conmovido y sentimos que remueve algo. Esto yo creo que tiene que ver tanto con la obra, con la manera en la que hacemos, ¿no? Y para mí, que siempre he pensado que el teatro es comunicación y es, como dice muy bien él, hacemos esto para conmover, puede ser con la risa o con el llanto, pero para conmover, entender
que el público sale removido y te dice por qué les ha tocado esto, a mí me hace entender algo, o sea, me quita el miedo que yo he tenido, que es un miedo muy grande con la autoficción, o con la mala autoficción, que para mí es aquella en la que hablo de yo y mí mismo, pero no comunico con el público, ¿no? Y entonces entender que una buena parte del público comprende que yo hable de este yo medio ficticio y de mi familia, que es y no es mi familia, en realidad no es más que una manera de poner en primera persona y de ponerme, o sea, de exponerme, pero como un primer ejemplo de algo que le ha pasado a muchísima gente. Y entonces para mí ha sido muy, digamos, me ha quitado mucho peso de encima cuando he entendido que los espectadores vienen y me dicen, es que esto a mí me conmueve porque a mí también me ha pasado, a mi familia ha pasado algo parecido. Entonces entiendes que estás haciendo una autoficción que tiene sentido más allá de tu propio dolor y tu propio exhibicionismo. El público, creo que a ver cómo lo explico. A mí hay una cosa que me gusta mucho, aunque sé que va a nivel de entradas no ayuda, y es que estamos en una sala pequeña. A veces demasiado pequeña, porque nos hemos distribuido muy bien en el escenario para no toparnos, ¿no? Porque somos 15, somos muchos. Pero esa proximidad, ese sentido de proximidad que Mestres insistió mucho en que teníamos que trabajar de otra manera todos, que no valía, que teníamos que trabajar casi de una manera cinematográfica, ¿no? Creo que enseguida conectas con el público, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho Borja, esta cosa que desde sí mismo, pero bueno, luego hablaremos de este sí mismo maravilloso que ha hecho Borja, desde sí mismo se proyecta algo en los espectadores que toca al espectador porque son conflictos en los cuales todos nos podemos sentir identificados. Hay cosas durísimas. Lo bueno no es en la escena, en la escena no sale sangre, no salen vísceras, ¿no? Pero sabemos que hay vísceras. Y hay vísceras muy duras. Creo que eso toca a todo el público. Entonces, a mí me encanta cuando el público sale conmovido. Y creo que esa es la palabra principal que define el resultado, el final de esta función que el público... hablo función refiriéndome a las tres. Son funciones que conmueven. Además, es muy curioso, cada una de las tres conmueve de manera diferente. Y es algo que, bueno, es una pericia absoluta de Borja, de abordar esto que él llama su autoficción, pero son distintos espacios humanos, o espacios de humanidad, ¿no? Eso me encanta, pero sí creo que el público sale conmovido, y para mí es una de las cosas más maravillosas que me ocurren como actor, porque yo pienso igual que Borja. Yo como actor nunca intento que el público llore ni que el público se ría. No quiero que el público, no quiero dirigir al público, no quiero darle resultados al público. A mí como actor lo que más me interesa es plantearle al público las preguntas que yo me planteo como actor, pero no como profesional, sino como ser humano también. Y creo que eso está muy acertado en esta obra. Es muy acertado porque plantea muchísimas preguntas y ninguno de los que estamos en escena, ni el director, ni Borja, por supuesto, que es el que ha hecho el texto, nos cortamos a la hora de plantear las preguntas y plantear las contradicciones. Son contradicciones que están muy cercanas a nosotros,
son preguntas que nos hemos hecho muchos, o por lo menos yo me he hecho por afinidad también de mi pasado al mundo vasco. Son preguntas a las que yo en su momento no encontré respuesta y todavía no las he encontrado, ¿no? Y eso me encanta. ¿Puede el teatro ser un viaje o un camino de empatía? Pues esperamos que sí. De hecho, y esto os lo cuento sobre todo a los que estudiáis dramaturgia, la cosa más difícil para mí cuando escribo estas obras es cuando tengo que escribir la escena en la que los personajes están muy alejados de mí, sobre todo ideológicamente. Tú no puedes imponer tu mirada como ciudadano. Es obvio que yo tengo mi mirada y mi ideología como ciudadano, pero a la hora de ponerme a escribir tengo que ser coherente con ellos. Y para los que habéis visto la obra hay dos escenas, bueno, ya lo destripo, la segunda escena es muy difícil de escribir porque yo tengo que defender a un personaje con el que estoy en absoluto desacuerdo, que encima es mi hijo. Pero yo no creo para nada que el teatro haga terapia, para nada. O sea, realmente cuando escribo una obra de teatro, escribo teatro y no me hago una terapia. Pero sí que tenerme que poner en el lugar de entender posturas radicalmente distintas a la mía y defenderlas desde una verdad me hace, bueno, ponerme en el lugar del otro, ¿no? Que yo creo que es lo que hace la buena literatura. Y de hecho hay un momento de la función donde precisamente mi editor dice lo propio de un escritor es ponerse en el lugar del otro. Como escritor lo tengo claro, yo creo que los actores también, bueno, lo explicas tú, tienes que defender un personaje con el que no estás de acuerdo siempre al 100%, ¿no? Y esto te hace bueno, cuéntalo tú. Bueno, yo tengo una experiencia. Una vez mi hermana estaba viendo una obra en la que yo actuaba, me parece que era Peribáñez, del Comendador de Ocaña, donde decía el comendador, que era el capullo de la función y tal, el malo. Entonces, mi hermana me contó que la señora que estaba delante de ella, pues de repente dijo, mira, ya ha salido ese, es que qué manía le tengo, es que no le puedo ni ver, y tal, ¿no? Y dije, ay, qué bien, qué bueno, ¿no? Porque es un personaje que no tiene nada que ver conmigo, evidentemente. Claro que el teatro tiene que empatizar, si no empatizamos, ¿qué hacemos? No tenemos sentido, ¿no? Nosotros tenemos que empatizar con el espectador y el espectador tiene que empatizar con nosotros, si no hay esa comunión maravillosa que es el rito del teatro. No hay cosa más bonita para mí que llegar a una sala, sentarme, se apaga la luz y de repente tu colega, tu amigo, o tu, en este caso soy un privilegiado porque me dedico a esta profesión, pero vamos, da igual, y empiezas a ver seres que respiran a la vez que tú, que están respirando contigo, a la vez que tú estás respirando, y te están diciendo, tú estás sintiendo esto ahora, y yo estoy provocándotelo a ti. No es racional, es de poros de la piel, es todo de poros de la piel. Cuando sale eso es emocionante, ¿no? Es tocar el cielo, realmente. Y yo, o sea, abundando un poco en lo que decía antes, sobre todo para los que os dedicáis a la dramaturgia, siempre cuento que si eres muy honesto con los personajes que estás escribiendo y los defiendes a muerte, tienes que arriesgarte a que el público empatice tanto con un personaje con el que tú no estás de acuerdo que, digamos, llegue a entender sus razones de una manera que no es la que tuvieras, que no es la tuya en la vida, ¿no? Esto creo que es para mí el principio mismo de la escritura. El principio de la escritura es no imponer mi idea del personaje, no decidir yo cómo es el personaje, sino dejar que sea el personaje el que crezca por sí mismo, darle todos los argumentos y permitir que sea el espectador el que decida. Yo cuando soy espectador y me siento ahí en la butaca y veo claramente que me están diciendo por detrás este personaje es el bueno y este personaje hace esto, ya desconecto.
O sea, como espectador yo necesito que me dejen la libertad de pensar por mí mismo lo que yo opino sobre eso que está pasando en escena. Entonces cuando lo escribo me aplico ese mismo criterio. Yo no los juzgo, yo los pongo ahí y les dejo que argumenten y que vivan por sí mismos. Me gustaría ahora, si me lo permitís, un poco entrar un poquito más en este proceso de relación actor-dramaturgo y en el proceso de creación que concierne, y más en autoficción, en este viaje complejo entre la verdad, el sueño, el anhelo. ¿Cuántos, y vuelvo a Valle Inclán, que estaba en el origen de vuestro encuentro en las comedias bárbaras, cuántos espejos cóncavos y convexos hay entre vosotros dos? Bueno, esa es una gran pregunta. Empecemos por el principio. El primer día de ensayos, en las 3 obras yo les he dicho a los actores, no vais a ver una sola fotografía de mi familia, no vais a conocer a nadie de mi familia, porque a partir de hoy, esa familia que es y no es la mía, para vosotros son un personaje. O sea, ¿qué diferencia para ti hay de hacer mi hijo que de hacer Laertes? Son unas palabras escritas en un papel que tú tienes que crear, sin el referente real. Claro, esto está muy bien y muy bonito, pero se complica cuando el que tiene que hacer de mí me tiene allí delante. Entonces, es una regla que siempre la hemos mantenido con todos los actores que han pasado por ese papel y con Joaquín desde el principio, que es... no nos parecemos físicamente, bueno, con Joaquín sí nos parecemos más, pero con Jesús Noguero no nos parecíamos ni en el blanco del ojo. Y nunca vamos a tratar de imitarnos. Es decir, él tiene esas palabras que están escritas, yo tengo las mías, y vamos a crear este doble, este espejo que, de hecho, en la segunda de las obras hablamos de que paso del otro lado del espejo y me miro desde fuera. Y a partir de ahí trabajamos desde la idea de que son personajes. Luego es verdad que nos vamos mimetizando y él dirá cómo va saliendo. Yo lo que puedo decir es que lo único que aprendí de lo poco que sé de actuación en estas obras es lo que me dijo desde el primer día el director. Escucha lo que dice el otro y simplemente trata de estar con él. Entonces, ese espejo que hacemos es, y esto para los que sois actores entendéis que es una obviedad, cada día es distinto porque uno no está igual todos los días, las frases no son iguales, o sea, el texto es igual todos los días, pero la emoción no es igual todos los días, y entonces tú te montas en la emoción del otro, y entonces todos los días hacemos la misma escena, pero hay un día que sale de una manera, otro día que sale de otra, porque mi única obligación, yo que soy yo y que tengo que actuar de yo, es estar muy presente con lo que él está diciendo y cómo lo está viviendo esa noche. Sí, en mi caso yo creo que hay 2 aspectos a la hora, bueno, de cómo abordé el trabajo. Por un lado, ya lo he comentado antes, era trabajar con un personaje que se llama yo, desde un personaje que se llama Borja, punto. No era otro, y es, digamos, el mismo proceso de cualquier obra de teatro normal y corriente. En concreto con Borja sí que estuvimos buscando durante todo el proceso un acercamiento de los dos desde nuestra individualidad para crear algo común, es decir, para disparar sobre los demás personajes de una manera común, como si fuésemos uno, pero nunca perdiendo nuestra individualidad. Parece absurdo, pero esto es una tontería. No lo es. Ya sé que no son 2 personajes, ya sé que es un yo que ha creado a un Borja, pero hemos de actuar como tal. Es nuestro planteamiento, del que estábamos los dos de acuerdo, y creo que eso nos ha ayudado mucho a la hora de llevar la pulsión de la función en lo que respecta a nosotros dos y tal. Como empezamos con la tercera función, con los últimos Gondran,
no había mucha oportunidad de esa coincidencia, entonces sí que teníamos que ser muy claros y muy específicos y muy, en este momento tenemos que, en esta frase, por Dios, vamos a intentar conectar, porque no había mucha oportunidad. En los otros Gondra sí, en los otros Gondra tenemos varias escenas en las cuales podemos hacer todo un arco de personaje y autor que es, a mí me encanta, es maravilloso el proceso que hemos llevado. Eso por un lado. Por otro lado, hay una responsabilidad. Me he sentido una responsabilidad que en otras obras de teatro no me había ocurrido. Porque aunque sea autoficción, aunque sea tal, tú estás entrando en ese magnífico regalo que ha hecho Borja, que es ofrecer su intimidad para que todos dispongamos de ella y entremos en un mundo. Estoy hablando desde los actores, no estoy, quiero decir, desde los personajes, no estoy llegando al espectador todavía. Y formemos parte de ese mundo, ¿no? Entonces, la puedes cagar, con perdón. Y eso te obliga a hilar bastante fino a la hora de manifestar tus sentimientos, de manifestar, de buscar las soluciones. No puedes buscar la más fácil, la más inmediata. No quiere decir que te lo pongas difícil, ¿no? Pero tienes que saber, dices, bueno, mi instinto me lleva para acá, me lleva por aquí, pero ¿qué terreno estoy pisando? Porque puede que no le voy a hacer daño íntimamente a Borja, pero sí que ese regalo que nos está haciendo Borja lo puedo volcar, y no estaría bien, ¿no? Ahí es donde yo más me he tenido mis planteamientos, por Dios, a ver qué estás haciendo, Joaquín, por dónde vas. Y luego también, claro, hay una timidez, puede haber una timidez, porque dices, bueno, me voy a cortar en tal y no voy a arriesgar a ver si la tal. Con Borja no he tenido esa sensación, realmente no ha sido tan. Y entonces he buscado a veces soluciones de riesgo que evidentemente nadie del público va a decir esto es un riesgo, pues yo sí, yo dentro de mí, para mí la cosa más arriesgada no es hacer 7 saltos mortales y tal y que se vea, que se ostente, sino que esos saltos mortales estén dentro de ti y que nadie los vea y que piense que es una cosa simple y sencilla que no ha costado nada encontrarla. Creo que eso es lo mejor. Para mí, ya te digo, ha habido estas dos cosas. Un trabajo de nosotros dos que ha sido súper rico, ha sido de un fructífero para mí maravilloso. Y por otro, ese otro lado, ese entrar en un mundo de alguien que está contigo en la escena, que no se tiene que ver ahí, evidentemente. Pero tú sabes que estás entrando en un mundo, por muy autoficticio que sea, tiene unas bases viscerales de alguien. Y eso es muy importante. Para mí ha sido algo muy, muy importante y muy a respetar. El 12 de mayo del 2015 empezó un viaje personal y dramatúrgico muy grande. ¿Qué te ha dado el viaje de los Gondra? Madre mía, pues yo, además de un montón de premios, que también se agradecen mucho, sinceramente, voy a ser modesto, bueno, siendo muy, muy concreto, me ha dado entender algo que es... Yo siempre quise ser un escritor cosmopolita y me fui a vivir a París y entonces tenía esta fantasía y escribía en francés. Y resulta que cuando me he ido a lo más íntimo, lo más privado, a una historia muy pequeña de mi familia, de un pueblo muy concreto, de un lugar muy concreto del mundo, ha sido cuando más he comunicado y
cuando de repente lo que yo hacía ha tenido una repercusión más grande. Y como enseñanza, ya que estamos con alumnos de dramaturgia, yo diría que me ha enseñado que no es necesario salir a buscar temas o tratar de, no sé, de encontrar la obra que no ha escrito nadie. No, uno tiene algo que contar si mira en su interior. Y todos tenemos una herida o algo que llevas dentro y que tú necesitas contar. Y para mí ha sido una experiencia, lo digo muy sinceramente, bastante inesperada. Cuando yo escribí la primera pensé, bueno, primero esto no se montará nunca, y si se monta serán 2 funciones en un teatro vasco, porque a quién le va a interesar esta historia, ¿no? Y sin embargo, mira la repercusión que ha tenido. Y para mí ha sido la enseñanza de mira mucho en tu interior, piensa qué necesitas comunicar al mundo y a partir de ahí cuéntalo como tú lo necesites, porque la gente lo va a entender. Al fin y al cabo los seres humanos somos iguales en todas partes del mundo. Cuando yo escribí esta obra con unas claves muy vascas y encima hablaban una parte en la primera, de una parte hablaban en euskera, pensé, esto no va a ninguna parte fuera de allí, ¿no? Y mira, luego se ha traducido al italiano, al francés, al inglés. Entonces, la enseñanza para mí es, todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo tenemos los mismos problemas. Y lo que yo creo que debe hacer un escritor es contarlo desde su mirada. Última pregunta por mi parte y a partir de ahora abro el espacio a vuestras preguntas o a vuestras cuestiones. Y para ti, Joaquín, ¿qué huella deja los Gondra? Uy, por Dios. Ya te dije que a nivel personal, no tenía que haberlo contado, pero yo lo cuento, los Gondra me han venido en un momento en el cual yo decidí parar el ritmo de la vida. Yo creo que la pandemia me ha ayudado a eso también, a decir, freno, no paro el mundo, pero sí paro un poco este drenaje mío de vida, me dedico a otras cosas y tal, sobre todo al cuidado de mi gente. Y a partir de ahí aparecieron los Gondra. Entonces para mí los Gondra han sido un regalo. Ha sido un regalo muy grande porque yo paré porque quería cambiar. Y Borja y Josep María me trajeron uno de los cambios. Por otro lado, ha habido un reencuentro maravilloso con Borja. Por otro lado, yo aluciné con los otros Gondra. Yo no había visto los Gondra, pero yo cuando vi los otros Gondra me encantó, o sea, salí entusiasmado. Nunca pensé que yo iba a interpretar esa función y que la iba a disfrutar tanto. Y luego hay algo de la intimidad que yo no sabría comunicárselo a ninguno de los que estamos aquí, porque es algo mío de saber que estás andando en un terreno muy íntimo. Y no estoy hablando ya de la intimidad de Borja, sino de la intimidad. Los últimos Gondra empiezan con una especie como de comunión conjunta del reparto, de una respiración casi conjunta, y donde respira hasta la escenografía casi. Me refiero a esa intimidad, es una intimidad para mí indefinible, pero para yo hablaría que estoy haciendo una especie de teatro íntimo, aparte de una autoficción de Borja, estoy haciendo teatro íntimo y me gusta mucho trabajar en esos términos, en ese terreno, me encanta. Quizá porque a lo mejor he hecho cosas a veces demasiado épicas a lo largo de mi carrera, no digo siempre, porque ha habido personajes que parecen épicos pero son
es otro mundo. Pero en este caso sí, es un mundo que me interesa tanto y que me deja tan buen sabor de boca como actor, porque me noto yendo por una cuerda de estas que tienen a veces aceite y te puedes resbalar y te puedes pegar un golpe fuerte, pero a la vez me encanta ir por ahí, me gusta mucho. Bueno, pues es el momento para vuestras preguntas. Bueno, pues yo. Me gustaría daros la enhorabuena. Yo vi el jueves la función. Al margen de todo lo del conflicto vasco, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me pilla más lejano por generación y por contexto de origen, pero aún así sí que me pude sentir identificada con la cuestión de la familia, ¿no? Y cómo las heridas de la familia son también una herencia, ¿no? Y cuando, aunque hayan pasado muchos años de algo, como algo que ha pasado hace mucho tiempo sigue estando en ti. Pero bueno, mi pregunta es, como dramaturgo, ¿por qué decides crear como personajes? Porque no sé cómo está sobre el papel, porque no la he leído, pero ¿por qué existe yo y por qué existe Borja? Bueno, es un poco por lo que he leído aquí. En la novela había ya esta duda que yo había tenido siempre de si tenía que dar testimonio en primera persona de lo que había vivido, o tenía que recurrir a una ficción en la que a esos personajes les pasaran cosas que a mí no me han ocurrido. Y esta autoficción me permitía las dos cosas. Me permitía que en un momento dado, cuando yo salgo, sobre todo en la primera y la segunda obras, más que en esta tercera, y empiezo a hablar desde mí mismo y contar cosas, o sea, soy yo de verdad. Pero inmediatamente empiezan a ocurrir cosas que no me ocurrieron a mí exactamente. Entonces necesitaba un alter ego, que es una proyección de mí mismo, que es este yo plus, que es el personaje al que le ocurren cosas, ¿no? Y lo curioso es que en la primera, este juego entre un escritor que imagina lo que pasa a la familia paralela, que son los Arzuaga, estaba pensado para un actor. Realmente yo lo escribí originalmente para que lo hiciera Marcial Álvarez, que era un actor con el que yo había trabajado mucho. Y fue el director, Josep María Mestres, el que me dijo, no, si estas obras, o esta obra, cuando escribí la primera, habla sobre ti, tú tienes que salir a escena y decirla tú en primera persona. Bueno, yo me morí de miedo, luego ya lo hice y ahora estoy encantado de subirme a un escenario. Pero ese doble personaje tiene que ver, primero, con esta cuestión de que la obra tiene una parte de testimonial y una parte ficticia, y luego, sinceramente, con mi incapacidad actoral, yo no podría hacer ni la centésima parte de lo que hace él. Entonces tiene que haber un actor, o sea, estas escenas que son muy complicadas, tiene que haber un actor de verdad, un actor como él, que pueda tener ese nivel para hacerlo. Hay una cosa que es muy curiosa, en los otros Gondra, lo explica muy bien Borja. Creo que hay un diálogo entre su yo y Borja, que es genial, que dice, oye, ¿por qué no hablas con tu madre? Y dice, es que yo no me atrevo. Y entonces, a partir de ahí llega un momento en el cual el Borja ficticio le dice, es que tú nunca te has atrevido a escuchar las cosas que son importantes, entonces ahora me toca a mí y encima tengo que hacer eso y además imaginar cosas que tú nunca has querido oír. O sea, a mí me encanta esto de Borja porque se pega golpes a sí mismo y dice, pues toma, mamarracho, ahí llevas esto encima, ¿no? Y entiendes muy bien por qué está creado esa dicotomía creo que es a mitad más o menos, Sí. ¿no? De los otros Gondra, por ahí. Cuando la cosa se empieza a gripar y Sí, entonces, pues ya lo voy a hacer yo. Es muy curioso, dice, déjame que ya lo hago yo, pues ya me toca como siempre remangarme y hacerlo yo. Pues venga, voy, ¿no?
A mí me fascina, ese momento me fascina, me encanta. De hecho, también diré que hay momentos que la gente le hace mucha gracia en las dos funciones, que mi madre me dice unas cosas bastante... bueno, cosas de madres, ¿no? Y porque también yo pensaba que uno de los riesgos de hacer autoficción es presentarte de una manera positiva y bajo una luz positiva y hacer que el resto del mundo que está alrededor sean los personajes negativos. Y esto, para los que sois dramaturgos, me entenderéis mucho. Es muy raro cuando yo escribo la escena en la que salgo yo. Claro, me miro desde fuera para escribirme como si fuera un personaje, con sus contradicciones y con lo positivo y lo negativo. Entonces, claro, también, por una parte, tengo que mostrar lo negativo que yo puedo tener, para que el público entienda que no siempre tengo razón. Luego hay una cosa muy placentera cuando haces esto, que es reírte de ti mismo. Yo siempre he pensado que la manera de que el espectador no piense, mira que la obra es de él mismo, sale su familia, encima se pone bien, es reírte de ti mismo y también mostrar lo que está mal, ¿no? Y sobre todo para los que sois escritores, os contaré que más en la novela que en la obra de teatro. En la novela hay dos capítulos que técnicamente eran muy difíciles de escribir, porque yo quería, o sea, la novela está contada desde un yo que soy yo, y hay una serie de cosas que pasan, y yo quería que el lector entendiera que en esa discusión quien tiene razón es la otra persona, no yo, pero lo estoy contando desde mí mismo. Entonces, técnicamente es muy complicado escribir un capítulo entero donde el lector va leyendo mi versión, pero va entendiendo que quien tiene razón en la discusión es el otro, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la buena autoficción, cuando tú eres capaz de tomar distancia contigo mismo y tratarte como un personaje más, que tiene sus contradicciones, sus cosas buenas y sus cosas malas. Gracias. Bueno, también enhorabuena. Yo fui ayer y me gustó mucho, me emocioné. Gracias. Y algo en lo que me quedé pensando a la salida es el tema de que a mí me gusta mucho que en vez de solamente contar la historia de tu familia, te centras en el proceso de contar la historia. O sea, no digo que la historia haya perdido foco, sino que le has dado especial luz a lo que es el proceso de contar la historia, con todos los problemas que eso conlleva, porque además creo que es uno de los grandes dilemas que tenemos cuando escribimos, que al final siempre vamos a acudir a cosas que son reales, que implican a gente, y a mí eso me provoca muchas dudas, ¿no? De, es que estoy exponiendo a esta persona, o es que, joder, entonces prefiero ya dentro de 80 años, cuando me muera, ya que otra persona la estrene y así no vienen mis conocidos a sentirse apelados. Entonces, bueno, me parece que es un proceso muy, muy frágil, que imagino que habrá implicado muchas dudas, y bueno, y quería saber, bueno, qué tal se siente eso, ¿no? ¿Dónde está el límite? Yo no revelo mucho, por razones obvias, la pregunta que me hacen siempre, ¿qué hay de verdad y de mentira en estas obras? Pero sí que diré que una cosa en la que uno tiene que tener mucho cuidado en la autoficción es cuando aparece gente que no eres tú, y son gente real. Porque uno puede exponerse todo lo que quiera, pero ¿hasta qué punto puedes exponerte a la gente que está a tu alrededor? Y sin desvelar mucho diré que la manera que yo he encontrado de superar esa duda ética es gente que es real y que aparece en las funciones. El personaje de la función tiene algo que es radicalmente opuesto o distinto a lo que puede ser esa persona en la realidad, de modo que cuando esa persona viene a ver la función siempre puede decir, bueno, esto no soy yo porque a mí no me ha pasado esto, o yo no soy esto. Es decir, que creo una distancia entre la persona real y es su personaje que permita a esa persona, cuando lo ve, no sentirse reflejada al 100%, no sentirse atacada. Eso, sin explicar mucho más. Y otra cosa que creo que uno no puede hacer y yo no debería hacer nunca
es escribir un personaje de una manera que haga daño a una persona real. Esta es mi postura, ¿eh? Creo que uno tiene que ser muy respetuoso porque es material inflamable y hay que ser muy respetuoso con el dolor de los demás. A mí hay una cosa de la obra que me llama mucho la atención y que me gusta muchísimo, y es, aparte ya de la historia, de la autoficción, ¿no? Es cómo la obra discurre entre dos mundos, un mundo absolutamente irreal, un mundo que no podemos constatar físicamente, no lo podemos contrastar con nosotros a nivel físico porque no sabemos qué ocurre en otras dimensiones que no sean estas, nuestras, de la carne, y las escenas concretas, concretísimas, clarísimas, con detalles que casi esas escenas hueles el espacio en el que está. ¿A qué huele ese espacio? No voy a decir muchas cosas, pero hay unos espacios muy concretos. Hay uno de ellos que es una casa, y evidentemente la escenografía no es una casa, son 3 sillas. Y yo puedo estar, a mí me da mucho por cuando estoy entre cajas escuchar a los compañeros. Entonces, el otro día estaba escuchando una perola que estaba haciendo la comida, o sea, os lo juro, o sea, era como lo notaba, ¿no? Es tan concreto, tan claro. Creo que son las escenas más concretas de, bueno, en los Gondra primeros también, pero con respecto a los otros Gondra, ¿no? Son las más concretas que hay y las que más conectan con ahora, con este mundo que tenemos ahora. Para mí es un gran acierto eso, o sea, ese ir y venir entre el mundo irreal y el mundo concretísimo. Nos queda tiempo para una pregunta. Sí. ¿Sí? No sé si había más. ¿Sí? Pues son 2. Rápidos. Vale, perdona. Igual esta pregunta es un poco simple, pero creo que vosotros lo contaréis de manera más interesante que las suposiciones que puedo hacer. Hoy venís vestidos de blanco, de negro, de gris, ¿no? Antes decíais que estos colores históricamente cargados de significados, no hay nada blanco ni negro. Sin embargo, vas de blanco haciendo su alter ego, tú vas de negro haciendo de ti. Quería preguntaros un poco si esto ya venía del texto, lo encontráis en la puesta en pie y un poco si nos podéis hablar de esto. ¿En la vida real o en la función? En la vida real no nos hemos coordinado para vestirnos, cada uno ha venido como ha querido y el negro adelgaza mucho. Sí, a ciertas edades ya el negro sí. sienta muy bien. Hay un equipo artístico extraordinario y la decisión es de Gabriela Salaberry, que es la diseñadora de vestuario, de acuerdo con Josep María Mestres, y hay un código muy simple que se entiende sobre todo cuando has visto los otros Gondra y los últimos Gondra, y es los personajes que han pasado del otro lado, que han muerto, van de blanco. Ese es el código, van de blanco y descalzos. Y en mi caso, como no se sabe muy bien dónde estoy, voy de negro porque se supone que soy este escritor que todavía está como elucubrando en su cabeza con estas cosas, ¿no? Y ese código lo respetamos siempre. De hecho, bueno, él empieza de negro y en cuanto entendemos que ha muerto pasa al blanco. ¿Y había entonces una pregunta? ¿Sí? Sí. Una pregunta que quería hacer es, pero claro, estamos viendo en el primer curso de dramaturgia, tanto en dramaturgia como en escritura dramática, los tipos de conflicto y lo que persigue, digamos, un personaje, para los obstáculos que tiene para conseguirlo y crear un poco ese conflicto de la ficción. En autoficción, claro, no lo sé, porque hay un personaje que es yo, que es, digamos, es un poquito más externo a la esa ficción, que nos coloca en un punto intermedio, pero me pregunto si sigue siendo un personaje que sigue teniendo como unos objetivos o que persigue algo en escena, y de serlo, ¿qué diferencias hay entre lo que persigue el personaje que es yo, que interpretas tú, y el personaje Borja que interpreta a Joaquín? ¿Qué diferencias creo que persigue cada uno? Mira, la respuesta es sí y sí. Es decir, autoficción o no autoficción, al final tienes que escribir una escena en la que tiene que haber un conflicto
Claro. Porque alguien tiene que querer algo. Y como ha explicado un poco él antes, nosotros encontramos la contradicción entre lo que yo quiero y lo que mi alter ego me permite o no me permite. Cuando empieza la primera escena de Los últimos Gondra es clarísima. Yo insisto en que yo no estoy muerto. O sea, es que están todos ahí contando este tránsito y yo no estoy muerto. Esta es mi idea. En cambio, él empieza, también discute con la madre, pero si tú vas viendo... Como con la madre y contigo. Bueno, y conmigo. Que me preguntas, ¿qué es esto que nos está pasando, no? Claro, Cuéntalo tú. ¿Cómo se te ocurre? Si yo estoy vivo, ¿no? Es como que algo que no ha avisado el autor. O sea, nosotros, en realidad, como actores, tienes que encontrar esos motores porque si no son palabras bonitas en el escenario, ¿no? Y de hecho, hay otro momento final, si recordáis, cuando ya estamos los dos con el hijo y vamos y destroza el armario. Bueno, claro, está escrito como unas esticomitías, es una cosa que decimos muy rápidamente y vamos como contando los dos qué pasa con ese destrozo del armario. Pero él y yo, como actores, hemos tenido que encontrar qué está pasando para que no sea simplemente tú dices una frase bonita, yo digo una frase bonita, luego tú dices otra, luego yo digo otra y contamos cómo se rompe el armario. Claro, ahí es donde los dos nos convertimos en un solo personaje, con un único objetivo. Y es uno de los trabajos más bonitos, porque es verdad que al principio de la obra tienes que buscarte las armas. Yo creo que la escritura está muy bien, o sea, es maravillosa, siempre y cuando te ayude a encontrar lo que... el motor como actor, porque es verdad que muchas veces, y esto no es reproche de verdad, pero es una realidad que nos pasa a los actores, y es que hay veces que son palabras bellísimas muchas veces, ¿no? Y son impresionantes, pero ¿dónde encuentro la chicha? ¿Dónde encuentro eso que me haga moverme y conmoverme no para conmoverme yo ni para moverme yo solamente, sino para que esas palabras realmente muevan y conmuevan a esas personas que están ahí, que han pagado su entrada y que quieran realmente conmoverse y moverse conmigo? Muchas veces eso falta. Y necesitamos encontrarlo. En este caso, realmente, y no es porque esté delante y porque yo lo quiera mucho, no tiene nada que ver, realmente he escrito una buenísima obra, una obra excelente. Entonces no cuesta muchísimo encontrar el motor de la escena. Era tan claro lo que... Claro, pero fíjate, con respecto a lo que decías tú, realmente en ese momentito concreto que entre los dos, digamos, nos repartimos la descripción de lo que está pasando, porque no ocurre en escena, ocurre en un vídeo que está proyectado detrás, que hemos encontrado que entonces, como nos fundimos él y yo, esto va en contra del hijo, que está el pobre Leandro Tabla, que ese es el actor, está en escena. Entonces, en este momento en el que los dos no tenemos una cosa uno en contra del otro, sino que estamos como fundiéndonos, encontramos el conflicto es a este hijo que está rompiendo el armario, decirle, bueno, pero cuidado, porque no sabes lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Y es justo lo que te decías tú. Vale. Encontramos cómo hay un motor que es enfrentarse a este hijo que está haciendo esto. Aunque ahora somos dos contra uno, por decirlo así. Y a la vez hacer que el hijo se enfrente Claro. a su propia... A aquello que nunca ha querido ver, que nunca ha querido hacer arte comprometido, ¿no? Como él decía, y de repente decir, no querías caldo, pues toma 3 tazas, porque tú eres el que va a encontrar aquello y tú tienes que decidir, que eso es fantástico en cada una de las 3 obras. Esto depende de ti, de cada personaje depende, cada personaje tiene que tomar sus decisiones. Perdón porque me estoy yendo por la cabeza. Gracias. Disculpa. Quedémonos, si os parece, con esta idea. Cada uno de nosotros tiene decisiones, cada personaje tiene decisiones, y esa esperanza y ese futuro va a depender de eso. Joaquín, Borja, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. De verdad.